En este episodio vamos a hablar un poco sobre mi historia personal con el alcohol. Y digo un poco porque pues tampoco se trata de desnudarnos aquí de primas a primeras frente a ustedes. Y también les voy a contar un poco sobre cómo fue mi proceso para lograr dejar de depender de esta sustancia. Y pues, ¿por qué vamos a comenzar hablando sobre alcohol? Pues yo creo que es una sustancia con la que todos tenemos algún tipo de historia, ¿no? Ya sea personal propia o de algún amigo o algún familiar que le encanten las copas, por supuesto. Y pues ya sabemos qué pasa cuando nos excedemos con esta sustancia, ¿no? El alcohol, pues es súper adictivo. Siempre decís, no, me voy a tomar 2 cervezas, me voy a tomar 2 tragos y ¡pum! Amaneces en la playa. Ay, no, el alcohol. Tantas historias y pues les voy a contar algunas. Porque si no estaríamos aquí demasiado tiempo. Así que sin más preámbulo, ponete cómodo, presta atención, pero sobre todo, ponete vivo. Hey, gracias por escuchar Ponete Vivo, el podcast donde vamos a hablar de todo sobre adicciones en anécdotas divertidas, estudios y datos, pero sobre todo cómo superarlas y retomar el control de tu vida. Este es tu anfitrión, Armando Carisma. Mi primera historia de una borrachera así buena fue en la secundaria. Yo tenía aproximadamente 15 años, si no mal recuerdo, y fue un evento deportivo de mi escuela más o menos, ¿no? Y pues con nuestros amigos ya teníamos una idea de cómo era estar borracho, porque pues allá en los 90s, en todas las fiestas siempre había alcohol y pues creo que todavía hay bastante alcohol en general en Latinoamérica, en las reuniones, y ese era nuestro modelo de pasárnosla bien, ¿no? Como adolescentes quinceañeros que éramos, la curiosidad de emborracharnos y de tener una historia personal con el alcohol era inevitable, ¿no? Entonces recuerdo que un amigo llevó unas cervezas a la cancha donde estábamos jugando fútbol. Yo nunca fui muy bueno para el fútbol, por supuesto. Pero ese día yo estaba ahí sin falta, ¿no? Porque sabía que iban a llevar unas chelas. Y pues de serte honesto, no tenía mucha idea de cómo funcionaba el alcohol. Así que, boom, fondo. Varios fondos, de hecho. Fueron tal vez unos 3 litros, si no mal recuerdo. Y no solamente yo, sino que también otros compañeros ahí del aula terminamos súper borrachos. Y en la casa de un amigo del cual sus papás pues creo que no habían vuelto todavía del trabajo. Entonces él tenía casa sola, fuimos, nos dimos una ducha fríísima y creo que una de sus hermanas mayores estaba por ahí, me dio un cafecito y creo que yo vomité por todas partes. Afortunadamente no lo recuerdo muy bien, pero me contaron, por supuesto, ¿no? Esa fue la primera vez que el alcohol tomó un poco de dignidad de mi persona. Pues lloramos, nos reímos, hicimos tonterías y por último vaciamos el estómago en el lavadero de la casa de mi amigo, ¿no? No me pregunten qué dijeron sus papás, porque nunca llegaron. Pero mi papá me fue a traer de las orejitas a la casa de mi amigo, a mí y a otros compañeros. Fuimos a dejarlos a su casa así cagadísimos todos en el carro. Y pues finalmente llegué a mi casa y el gran escándalo, ya se imaginarán, ¿no? Mi papá tomaba, creo que toma todavía. Entonces mi mamá estaba fúrica, ¿no? Me estaba de gritar, me pegaba y lloraba y decía, pues no puede ser que seas igual que tu papá. Yo creo que no me ha pasado solo a mí, seguramente o les pasó a ustedes o conocen a alguien o tenés uno de tus hermanos al que le pasó este dramón. Y pues la belleza de este asunto es que la historia no se quedó ahí, ¿no? O sea, mi mamá así muy preocupada y muy vengativamente, al siguiente día se aparece en la escuela y pide hablar con la directora, ¿no? Así de, estos muchachos se escaparon y se fueron a tomar. Porque la cuestión esta deportiva no era en las instalaciones de las escuelas. Entonces mi mamá llorando con la directora, ¿no? Así como, por favor, ayúdame a que nunca más se vuelva a salir de la escuela, no lo vuelvan a tomar en cuenta para ninguna excursión, o si hay que salir de la escuela, no confíen en él, su padre es alcohólico. Y la directora le dio tremendo sermón a mi mamá sobre el alcohol y ella fue la persona más ética del mundo, ¿no? Me miraba con ojos de desprecio y yo sabía que me estaba juzgando. Pero pues eso era esperarse, ¿no? Yo creo que el error fue de mi mamá por irle a hacer la llorona ahí a la directora, ¿no? Y pues esa fue mi inauguración con el alcohol. Mi primera borrachera
Y después de esta, pues creo que hubo algunos 15 años en los que también me pasé de copas a escondidas, por supuesto, porque eran 15 años, pues no le daban bebidas a los menores. Y en algunas ocasiones pues nos robábamos bebidas del bar de los 15 y en algunas otras ocasiones llevábamos alcohol escondidos. Fíjense qué pandilleros, ¿no? Pero no soy el único, no me juzguen. No nos olvidemos que estoy aquí para ayudar, no me juzguen. Y pues así se pasaron los primeros años de la adolescencia, ¿no? De los 15 a los 18 más o menos, en lo que ya tenía yo licencia para conducir y para irme a estrellar borracho. Suena chistoso, yo sé que suena chistoso, pero no es tan chistoso. Espérense que ya vamos a llegar al punto importante de este episodio. Les tengo otro par de buenísimas historias de pues cuando ya tenía licencia, ya tenía 18, mi primer carro y todo, en la bellísima ciudad de la antigua Guatemala, pues en Guatemala por supuesto, en donde en una ocasión fuimos con un amigo a un bar que estaba muy de moda. En la parte de arriba tenía una barra muy bonita, abierta, y un tremendo jacuzzi burbujeante, pues te invitaba a meterte bien borracho, por supuesto, porque estaba enfrente de la barra, ¿no? Ni modo que te ibas a meter sobrio. Y pues me acuerdo que esa vez, pues con este amigo nos metimos al jacuzzi y todo, terminamos hablando con algunos turistas y pues la fiesta se puso alegre y nosotros seguíamos entrándole las chelas y a las bebidas. Y que de serles honesto, yo ya ni sé cómo aguantaba tanto alcohol. Era más pequeño y más delgado que ahora. Y no, hombre, es que tragaba licor como que era competencia, se los juro. Y pues total que una vez más nos pasamos de copas, ¿no? Nos pasamos de chelas. Y recuerdo que mi amigo me dijo algo así como, mira, pues ya tenemos que irnos, ya es como que un poco tarde. Yo creo que él todavía estaba viviendo con su mamá en ese punto. Y creo que se trataba de que su mamá lo estaba llamando, una cuestión así, ¿no? Y pues entonces nos bajamos y fuimos a los vestidores, pero a este punto ya estaba comenzando a pegar el alcohol bien duro y pues ya el blackout, el famoso blackout, nos empezó a dar, ¿no? Y que borramos cassette de todo lo que pasó después de salir del sauna. Y solo tengo como unos flashazos, mi amigo también, que como que nos metimos en vestidores separados, pero como que alguien entró al vestidor y como que nos estaba manoseando una cosa así, ¿no? Bien raro. Pero aparentemente como que nos logramos finalmente sacudir a esa persona malvibrosa y acosadora y nos dispusimos de regreso a la ciudad, ¿no? Si conoces la antigua Guatemala, sabes que la carretera de regreso a la ciudad es bastante sinuosa y pues peligrosa, ¿no? Cero recomendada si venís borracho. Es más, si venís borracho no tendrías que estar manejando en primer lugar, ¿no? Pero no, pues ahí veníamos, mi cuatazo del alma y yo, desenfrenados de regreso a la ciudad, a eso de la medianoche más o menos, y de alguna manera logramos llegar vivos a la ciudad. Llegamos a mi casa de primero y yo le dije a este amigo, mira, pues quédate acá porque definitivamente que no te puedo ir a dejar a tu casa ahora, ¿no? Y este cuate tan bello, Mario, me dice, no, pues me tenés que ir a dejar porque si no voy a tener un problemón ahí con mi mamá el otro día y pues háceme el paro, ¿no? Ándame a dejar. Por alguna razón muy estúpida, de borracho, me llevé a mi queridísimo perrito Woody, que en paz descanse, y me acompañó a dejar a mi amigo. Todavía varios kilómetros en otro vecindario, el pobre Woody se vino conmigo arriesgándolo todo, yo borrachísimo, ¿no? Pobre Woody, ¿se imaginan que hubiera terminado en servicios sociales? No me lo hubiera podido perdonar. Afortunadamente Woody vivió una larga vida a mi lado, seguro y a salvo. Para ese entonces yo creo que ya vivía solo, entonces no hubo problema al siguiente día, más que la deshidratación y la tremenda resaca y la resaca emocional de saber que había arriesgado a mi perrito Woody. Era de lo más preciado que tenía mi amigazo y confidente, y esa noche no dudé ni un segundo en llevármelo conmigo por media travesía en las peores condiciones del mundo. Fíjense qué tremendo el alcohol, mis amigos, qué tremendo el alcohol. Te hace hacer puras pendejadas, ¿no? De momento llevamos puras pendejadas, no hay nada bueno en las historias que hemos contado, ¿no? No, hombre, y es que esta les va a encantar también. Siempre en la bella pero desmadrosa ciudad de la antigua Guatemala, pues fuimos con unos amigos a echar relajo y a echarnos unas chelas. Y pues yo, como siempre, me había engañado a mí mismo y dije, no, pues esta vez me voy a tomar 2 cervezas como todo un señor elegante y ahí la vamos a dejar, ¿no? Cuando ya tenía 2 encima, dije, pues bueno, no se siente tan mal, como que sí sigo en control de esto, ¿no? Y pues me tomé 3 y me tomé 4 y me tomé 5 y pues obviamente perdimos el control en algún punto, ¿no? Y pues en algún momento me tocó ir al baño
pues porque ya con tanta chela, ¿no? Y pues le dije a mis cuates, ahorita vengo y solo guárdenme aquí el asiento, ¿no? Y en un ratito los veo otra vez. Y bueno, se quedaron ahí platicando un rato y otro rato y otro rato. Y luego dijeron, bueno, pues este loco, ¿dónde está, no? ¿Por qué no viene? Y se comenzaron a hacer la pregunta y a ver por todas partes dónde estaba yo, ¿no? Y en eso uno de ellos se da cuenta que hay una gran cola en el baño de mujeres y de alguna manera la intuición no le falló y dijo, no hombre, ese loco está en el baño de mujeres, te lo aseguro, algo le pasó. Hay que ir a ver ahorita solo para descartar porque ya hace mucho tiempo que no regresa y en el baño de hombres pues, ni hay gente, está vacío, están entrando y saliendo, ¿no? Estoy seguro que ese pendejo se equivocó de baño y tal vez se vomitó, se cagó, yo qué sé, hay que ir a verlo. Pues entonces van mis dos compadres a ver qué pasó conmigo, ¿no? Y yo estaba dormidísimo en el baño de chicas y pues mis compas me fueron a sacar. Afortunadamente, según cuenta, tenía los calzones arriba y el pantalón arriba, todo estaba bien. Simplemente como que me dio sueño y me quedé ahí dormidito, ¿no? Y pues que se arma tremendo relajo con las personas del bar y nos terminan echando a todos. Entonces imagínate, ya tenemos aquí dos historias muy personales en las que llevamos a cabo ciertas acciones en automático. Borramos completamente lo que pasó y de alguna manera nos libramos. En la historia anterior que te contaba, regresamos a la ciudad, Woody me acompañó por todas partes y al otro día yo tenía unos chupetes por todos lados. ¿Te recordás que te dije que alguien había estado en el baño como que con una vibra así muy acosadora? Que hasta el día de hoy ni siquiera tengo claro quién fue o qué pasó. O si fue mi propio amigo, ¿no? Pero o sea, imagínate, pude haber sido víctima de abusos y digo pude haber sido, porque en realidad creo que no lo fui. Todo estaba bien ajustadito. Y en la segunda historia, el patán fui yo metiéndome al baño de mujeres y quedándome dormidísimo allí. Y ahora pues suena chistoso y ese es el objetivo, ¿no? Que te diviertas un poco y que disfrutemos de estas anécdotas. Pero fue así en realidad que poco a poco le permití al alcohol convertirme en una persona que no era. En un payaso, en un pendejo o en un patán. Y yo sabía que no era ninguna de estas personas, ¿no? Pero por alguna razón, por más que yo racionalmente quisiera hacer un pacto con mi persona antes de comenzar a beber, siempre todo se salía de control, ¿no? Y me pasaba una y otra vez. Y hay más historias como estas que acabo de contarte, pero con cada una yo iba perdiendo un poco más mi valor como persona, ante las personas que me rodeaban, pero sobre todo ante mí mismo. Porque al final de cuentas sí te comenzás a creer que sos un payaso, que sos un pendejo o que sos un patán. Pero no, amigos, esto es efecto del alcohol. Todavía no te rindas, todavía no te pongas etiquetas feas. No sos la persona horrible que sos cuando estás borracho. Y no comences a creerlo todavía. Yo sé que has intentado ser racional contigo mismo, ¿no? Y ponerte de acuerdo contigo mismo antes de tomar y decir, bueno, vamos a tomar 2 cervezas y se acabó. Vamos a tomar 2 vinitos y se acabó. Hoy vamos a tomar, pero nos vamos a comportar bien. Pero todo termina saliéndose de control. Pero es que lo que pasa, queridos amigos, es que el alcohol es una sustancia que, por así decirlo, adormece la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte del cerebro que está justo detrás de tu frente, que es la parte encargada del procesamiento lógico de la realidad. O sea, aquí es donde elaboramos pensamientos, análisis y por supuesto es la parte con la que haces convenios con vos mismo antes de ponerte a tomar. Pero por más que intentes tratar de convencerte y de ponerte límites, una vez que el alcohol está en tu sistema, la corteza prefrontal valió madres. Y por más que te hayas explicado antes de estar borracho, las razones por las cuales no tienes que actuar de manera estúpida cuando estás borracho, no vas a entender realmente la situación de manera lógica una vez que estés borracho. Porque pues eso precisamente es lo que hace el alcohol. Embrutece la corteza prefrontal y todos los pensamientos dejan de tener lógica. Te vuelves súper emocional, irracional. Y cuando ya es demasiado alcohol en tu sistema, de hecho, perdes la capacidad de crear recuerdos, o sea, blackout. Y esto lo explica de manera magistral el doctor Daniel Amen o Daniel Amen. Pueden buscarlo en Instagram como doc_amen. Es un médico neurólogo estadounidense que podés tomar como referencia para entender cómo funciona el alcohol en tu sistema y cómo tu cuerpo metaboliza el alcohol y cómo realmente no necesitamos en lo absoluto consumir alcohol para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo.
Es un mito a todas luces científicas y por supuesto, si tenés algún amigo doctor que es borracho, va a jurarte que por alguna razón sí necesitas beber alcohol. Y por supuesto, todas las otras personas con las que te juntas que beben te van a asegurar que sí necesitas alcohol de alguna manera en el cuerpo. Y pues sin embargo neurólogos como el Dr. Amen y muchísimas otras fuentes que puedes consultar actualmente en este bello siglo de la información, vas a darte cuenta poco a poco que en realidad no necesitamos beber alcohol. No estoy diciéndote que no lo hagas nunca más, ¿no? Pero sí está muy consciente de que la cantidad controlable es la mínima posible. Un traguito, una chela, un vinito y ya está. Cuando ya tengas la capacidad de controlar ese impulso loco de beber tanto licor, ¿no? Pero en el momento, mucho cuidado, es peligroso. Y lo más peligroso sobre el alcohol es que te adormece la corteza prefrontal. O sea, te manda a la chingada la lógica y comienzas a hacer puras pendejadas. Y por eso es tan difícil entrar en razón con un borracho, ¿no? Porque toda esa parte pensante está fuera de servicio en ese momento. Y de nuevo, hay muchísimas personas que defienden aún el consumo del alcohol como si fuese una necesidad como tal para el cuerpo. Y yo sé que el alcohol ha venido con nosotros a lo largo de la historia, pero eso no significa que haya sido de las mejores ideas de la humanidad, ¿no? Es parte de la naturaleza, sí. Y claro, he escuchado por ahí que hay algunos otros animales que intencionalmente permiten que los frutos se fermenten en algunas regiones silvestres del mundo para aprovechar las propiedades tan desinhibitorias del alcohol, ¿no? Pero ojo, que estos animalitos pues tampoco están yendo al súper a traerse alcohol a granel, ¿no? Es una eventualidad. Los únicos puercos atascados somos nosotros. Claro, es parte de la naturaleza, el alcohol pues está ahí. Lo utilizamos para sin fin de procesos, pero debemos comenzar a reconocer que su mejor uso no es dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro metabolismo más puntualmente. Recordémonos que a la humanidad ya se le han ocurrido bastantes ideas muy malas. Los niveles de toxicidad en la Edad Media en Europa, ¿no? Todo tenía plomo o mercurio, juguetes, herramientas, maquillaje y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que en realidad pues nos estábamos haciendo mucho daño. Y yo creo que todavía nos pasa esto con el alcohol, ¿no? Y más que nada en nuestra cultura, que todavía el alcohol es sinónimo de parrandazas, ¿no? Y yo entiendo que es parte de nuestra identidad. O sea, crecimos viendo a nuestros papás celebrando con alcohol, publicidad de alcohol por todas partes, 15 años, bodas, divorcios, etc. Lo festejamos todo con alcohol. Pero amigos, les cuento que la identidad que tenemos como personas es mutable, es susceptible a cambios. A veces esos cambios son externos y la vida nos ahorilla a hacer ciertos cambios, ¿no? Pero también ese cambio lo podés iniciar vos mismo. Si tenés menos de 25 años más o menos, que según la neurociencia es la edad en la que el cerebro pues todavía está madurando, en teoría es más fácil buscar una nueva forma de identidad que no sea tan autodestructiva como el alcohol, ¿no? Porque uno de los problemas principalmente con las adicciones es que nos identificamos con ellas, ¿no? Son parte de nuestra vida, parte de nuestra química, parte de nuestra razón de ser en la sociedad. Pero si me estás escuchando y tenés menos de 25 años, te cuento, según la neurología, y tomo de referencia de nuevo al Dr. Amen, antes de esta edad el cerebro todavía está como cableándose, como terminando de formarse a sí mismo. Entonces te es más fácil, amigo o amiga, buscar una nueva identidad. Dedícate a lo que más te guste hacer. Recordate de aquella clase que te encantaba en la escuela. Matemáticas, literatura, ciencias, yo qué sé, tu favorita. Y comenzá comprándote un libro en esta materia. Un libro que se ve interesante. Y sustituílo por los eventos en los que normalmente te darías alcohol. O quizás sea la música que escuchabas cuando estabas todavía en la escuela, que podías pasar horas escuchando tu música favorita. Cultivate de nuevo un poco y date tiempo para escuchar tu música favorita, leer un libro en alguna materia que te guste o la infalible de hacer ejercicio. Ponete vivo con el ejercicio, por favor. Es una actividad que naturalmente va a hacerte liberar hormonas de felicidad en tu cerebro. Vas a sentirte motivado y muy bien después de hacerte ejercicio. Y esa es una particularidad que tiene de ejercitarse. Jamás vas a arrepentirte de ejercitarte, porque es que es algo neuroquímico, es algo natural. El ejercicio te produce una sensación de bienestar inmediata. Vas a arrepentirte de una noche de borrachera, querido amigo o amiga, pero jamás vas a arrepentirte de una buena sesión de cardio.
vas a estar sacando la lengua y te va a costar un montón y vas a sentir que el corazón se te está por detener. Y tampoco tenés que ser el más cabrón en la clase de spinning, ¿no? Pero lo que buscamos es sustituir esa sensación tan efímera de alegría y placer que te da el alcohol. Y ejercitarte o dedicarte tiempo a vos mismo es de las mejores maneras de producir felicidad auténtica en el cerebro. Ya vamos a ir hablando poquito a poquito de a qué nos referimos con felicidad auténtica a nivel neurológico. La mejor manera de reemplazar una sustancia que nos produce una falsa sensación de alegría o felicidad es con una actividad que te produzca una sensación de alegría también, de felicidad, pero más duradera. Y el ejercicio es una de ellas. Así que si tenés menos de 25, entrale de una vez. Inscríbete hoy mismo al gimnasio y a sacar músculo, que no te vas a arrepentir. Ahora, si tenés de 25 para arriba, no, pues te jodiste. No, para nada tampoco, ¿no? Y es que el cerebro siempre tiene la capacidad de recablearse. Esta capacidad se llama neuroplasticidad y voy a tomar de referencia el libro Live-Wired de David Eagleman, que es otro neurocientífico estadounidense, que nos explica cómo la capacidad que tiene nuestro cerebro para recablearse y reentender la realidad es únicamente cuestión de hábitos. O sea, si buscas cambiar un hábito, tenés que sustituirlo por otro y repetirlo todos los días. O siempre que te dé el deseo de caer en este mal hábito que querés cambiar, hasta que se vuelve una nueva manera para tu cerebro de interpretar la realidad, ¿no? Quiero distraerme, quiero un subidón de alegría, vamos al gimnasio. Y yo sé que tal vez te suena un poquito ñoño, ¿no? Pero te prometo que una vez que comiences a invertir en ejercitarte, vas a entender de lo que estoy hablando. Sí nos da placer, sí nos da muchísima felicidad y te da una sensación de logro, de haber logrado algo. Según la neurociencia, nos toma alrededor de un mes, más o menos, desintoxicarnos del alcohol. Entonces, agárrate duro y aferrate a eso que te gusta hacer. Aferrate duro al ejercicio por solamente un mes. Escúchame bien, un mes. Y vas a ver cómo tu cuerpo y tu cerebro van a comenzarte a dar claridad de la situación y de tu relación con el alcohol. O sea, en primer lugar, tenés que tener la fuerza suficiente para no beber únicamente un mes. Claro, dándole alegría a tu cuerpo o placer con alguna otra actividad que realmente te guste y te llene mucho. Si no encontrás alguna, vamos al gimnasio. Yo te diré que muy personalmente me fue difícil de dejar de beber, ¿no? Y me fue difícil entender bien por qué no podía librarme del círculo vicioso de estar borracho constantemente. Pero fue porque no tenía nada más a qué aferrarme. Era una gran parte de mi identidad. Pero eso es lo lindo de ser humano, ¿no? Que tenemos esta gran capacidad de imaginar lo que querramos. Así que tenés la capacidad de imaginar que sos la persona que querés ser hoy mismo. No sos el payaso de las fiestas. Podés ser esa persona fuerte y poderosa que mirás saliendo del gimnasio sudadísima pero contenta y en control de su cuerpo. Simplemente tenés que comenzar a ser esa persona ahora mismo. Y la próxima vez que el bichito del alcohol te comience a hacer cosquillas en el cerebro, no se diga más. En chinga para el gimnasio. En mi historia personal, yo nunca me di suficiente tiempo sin alcohol como para desintoxicarme completamente y tener mayor claridad en mi relación con esta sustancia. Yo, llegando casi a los 30, tuve una crisis personal bastante existencial porque me había dado cuenta que el alcohol me había robado poco a poco mi valor y dignidad individual y me había convertido en el payaso de la fiesta. Perdí el respeto de mi familia, perdí el respeto de mis amigos y el respeto de mí mismo. Hasta que un amigo se acercó a mí y me dijo: sos un hombre inteligentísimo y carismático, el alcohol no te representa. Y si no te lo ha dicho ese gran amigo, voy a ser tu gran amigo en este momento y te digo que sos una mujer inteligentísima y carismática, el alcohol no te representa. Sos un hombre inteligentísimo y carismático y el alcohol no te representa. Y por otro lado, pues como que también ya está comenzando a pasar un poquito de moda, ¿no? Ya está pasando de moda ser pendejo. Al fin, qué bueno, qué bueno. Le entré un poco tarde, pero qué bueno, ¿no? Sí fui pendejo como una década completa o tal vez un poquito más. Pero ya parémosle, hombre. O sea, soy de los 90s. Mis papás festejaban con alcohol. Hacían el payaso de la fiesta con alcohol. Y lo mismo le pasó a mis abuelos y a mis bisabuelos. Entonces como que sí ya es mucho, ¿no? Ya aprendamos la lección de una vez. Hay otras buenas maneras de buscar identidad. Cultiva las áreas en las que sos mejor.
Comienza leyendo. Seguí temas que te interesen que no tengan que ver con vicios en redes sociales. Y si no tenés interés por nada en particular, te propongo un mes de gimnasio en lugar de todas las veces que querrás consumir alcohol. Y este proceso de desintoxicación del alcohol va a comenzar a darte claridad poco a poco de hacia dónde tenés que ir. Pero de nuevo, ya parémosle, ¿no? Ya suficiente identidad con el alcohol, ya está pasadísimo de moda. Estamos viviendo en un mercado que nos ofrece cantidad de bebidas no alcohólicas, mocktails y tantas otras cosas ricas que podemos usar para quitarnos incluso el antojo cuando queramos tomar alguna cerveza, vino, algún otro licor. Ya tenemos a nuestra disposición en el mercado cerveza sin alcohol, vino sin alcohol, ron sin alcohol y miles de recetas en línea de mocktails deliciosos que podés maridar con distintos platos, como para también ya irnos actualizando un poquito con las tendencias, ¿no? Esto de ser el pendejo bajo efectos del alcohol ya está pasándose de moda, ya desde hace ratos les diré. Y quiero ir ya cerrando todo esto con una analogía de una película bellísima que creo que está en Netflix. Es de Jonah Hill, bueno, dirigida y producida, y de hecho también sale Jonah Hill en la película, con su psiquiatra que nos presenta de manera bellísima un método terapéutico visual que te va a ayudar a poner tu vida en orden. La película documental, que esa es la idea más o menos, se llama Stutz o Stutz, S-T-U-T-Z. Y la analogía de la peli es más o menos esta. Si tu casa está en llamas, ¿qué haces? ¿Te quedas a averiguar qué causó el incendio o salís corriendo? Y el doctor Stutz hace esta analogía con nuestra vida, ¿no? Si tu vida está en llamas, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar de primero a entender las causas de por qué está todo en caos o simplemente vas a detenerlo todo y salir corriendo? Salir corriendo en el sentido de dejar de hacer esos malos hábitos que te consumen, ¿no? Deja de hacerlos, simplemente deja de hacerlos hoy mismo y refúgiate en el gimnasio. Si no tienes ninguna otra pasión o interés por el mundo, refúgiate hoy mismo en el gimnasio. Hidrátate bien, come bien y en chinga al gimnasio. Un mes. Y poco a poco vas a ir viendo con claridad las causas del incendio. Pero no te quedes en tu casa si está en llamas. No esperes a que el fuego te consuma. Busca ayuda. Aférrate a las personas que te aman. Tal vez tu abuelita ha estado queriendo que llegues a verla desde hace mucho tiempo. Anda a ver a tu abuelita un par de semanas. Dedícale tiempo a tu abuelita. Dedícale tiempo a ese amigo, a esa amiga que no toma y que siempre te dice, mira, vamos a tener una reunión este fin de semana de juegos de mesa o yo qué sé. Dale chance, un mes. Poco a poco las causas del incendio van a llegar a ti. Poco a poco tu cerebro te va a permitir ver con claridad las causas de por qué volviste el alcohol parte de tu identidad. Te diré que a las primeras 2 semanas de dejar de beber, me comencé a dar cuenta que todo esto era un problema de modelos de conducta. O sea, desde la infancia me dejé llevar por el modelo de conducta que me proponía mi papá alcohólico y la sociedad alcohólica en la que yo crecí. Porque enfrentemos, no es solo mi papá, mi mamá, mi familia, los alcohólicos. Es la sociedad entera la que realmente tiene una obsesión tremenda con el alcohol. Y me di cuenta que poco a poco permití que el alcohol fuera tomando lo mejor de mí. Y no es que sea experto en neurología o psicología, para nada. Solo te estoy contando qué funcionó para mí y cómo fue que logré comprender lo que sucedía en mi cuerpo y en mi cabeza al consumir alcohol. Y pues por supuesto todos los recursos y referencias que te comparto vas a poder encontrarlos en la descripción de este episodio. Al final de ese primer mes sin beber alcohol, pude ver con claridad hacia dónde reconstruir mi vida. Gracias a ejercitarme, te diré, y a que también retomé muchísimas lecturas de diversos temas que siempre me han interesado: psicología, economía, historia, filosofía. Me fui a comprar unos libros, ¿no? Algunos nuevos, algunos usados, pero me llené de libros y cada vez que mi mente tenía esa ansiedad por el alcohol, lo que le daba eran libros y ejercicio. Ni siquiera me metí al gimnasio. O sea, me ejercitaba yo en mi casa, despechadas. Y como te digo, poco a poco me fui dando cuenta de que era el lugar en el que el alcoholismo puntualmente de mi papá me había puesto. Terminé siendo el payaso de la fiesta, pero también me di cuenta que podía retomar lo mejor de mí y cultivarlo. Tómate un tiempo y respira. No tenés que definirlo hoy, ni ahora mismo, pero seguramente hay diversos temas que te interesan. Cultívalos. Cultiva tu cuerpo.
Ejercitarte va a ayudarte a que despejes tu mente. Así que te lo digo de nuevo, sos una persona inteligentísima y carismática. El alcohol no te representa. Ponete cómodo, abrí tu mente, pero sobre todo ponete vivo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ponete vivo y recordá suscribirte en nuestro canal en YouTube, donde vas a encontrar contenido exclusivo, entrevistas completas y mucho más. También puedes seguirnos en Spotify o en tu plataforma favorita. Tu apoyo nos ayuda a crecer para seguir compartiendo historias reales y enriquecer nuestras vidas con la participación de profesionales excepcionales. ¡Hasta la próxima!